Antes que nada, quiero decirte que este tema me voló la cabeza desde el comienzo. Escuchar sobre este principio me impulsó a finalmente tomar la decisión y publicar los primeros episodios de este podcast natural. ¿Y por qué te digo esto? Porque tal vez tenés algunos sueños, proyectos, planes ahí guardados en agenda, en el corazón, en los pensamientos o quizás en algún archivo de la compu. Pero todavía no te animaste porque, como dice la frase, del dicho al hecho hay un trecho. Y sí, ese trecho son el chorro de miedos, de pensamientos negativos, la falta de tiempo y prioridades, los comentarios que a veces no ayudan mucho y tantas otras cosas. Quédate porque te quiero contar sobre el principio Pareto que me ayudó a finalmente tomar la decisión de lanzar el podcast y no solo con el podcast, con mi vida diaria. Me ayuda a administrar el tiempo y sentirme un poco más productiva, pero también encontrar el balance y decir, ¿será tan importante como me parece? Vení, hablemos del principio de Pareto. Soy Mica Lavandera y esto es Podcast Natural. Podcast Natural. El principio Pareto fue observado por Vilfredo Pareto, alto nombre, en 1906. El señor se dio cuenta de que en Italia habían pocos terratenientes que tenían muchas propiedades o mucho dinero. Dijo, el 20% de la población es dueña del 80% de la tierra, mientras que el 20% restante de la tierra pertenece al resto de la población, al 80%. Con el tiempo, el señor se dio cuenta de que este principio no solo aplicaba a las tierras en Italia o a las riquezas, también era aplicable a otras áreas de la física. En la década del 40, el ingeniero estadounidense reconocido por sus aportes sobre control de calidad, el doctor Joseph Juran, formuló la teoría de Pareto. Le puso nombre a esa regla 80-20. Según él, aplicar este principio en las métricas de un negocio ayudaría a separar las pocas cosas, los pocos vitales, el 80% de las causas, de las muy útiles, el 20% que genera el mayor resultado e impacto. Por ejemplo, si pensamos en esta regla 80-20 como causa y efecto, el 80% de los resultados proviene del 20% de las causas. Con el tiempo, el principio de Pareto comenzó a aplicarse a otras áreas, no solo a la posesión de tierras o el funcionamiento de una empresa. Es así como hoy podemos aplicar esta regla 80-20 a la sociedad, la política, la salud, incluso aplicarla a nuestro día a día, como nuestro orden de prioridades, nuestra productividad, organizar la agenda o incluso en nuestros proyectos por desarrollar o a desarrollar en este momento. Personalmente había escuchado sobre la ley Pareto, este principio de relación entre 80 y 20, pero aplicado a economía y sociedad. El 20% de la población maneja el 80% del dinero, o las decisiones que afectan a la mayoría, al 80%, son tomadas por el 20% de la población. Pero, sin estar investigando precisamente sobre esto, un día estaba escuchando una entrevista que le realizaba César Fajardo, que es el productor creativo de Juan Pazurita, a Juan Pazurita. Lo estaba entrevistando y charlando acerca de la creatividad, los proyectos, reinventarse, perseverar y otras cosas que no vienen al caso. Y cuando escuché esta definición, aluciné, me encantó, porque me hizo ver este porcentaje en algo concreto como mi día a día. Claro, hablar de la sociedad, del dinero mundial y demás es muy macro, pero cuando puedo aplicar esto a mi micro, a mi frustración por el perfeccionismo o por
perseverar en un error y no querer que se note, entonces volver a hacerlo y decir, claro, es verdad, esta relación se puede aplicar también acá. Déjame que te cuente. De lo que hablaba César Fajardo es, por ejemplo, si aplicamos el principio Pareto a un proyecto personal, voy a poner como ejemplo mi podcast. Para mí hay componentes de podcast natural que ocupan el 80% de atención, de mi prioridad. Son, a mi entender, lo más importante. Mientras que para los oyentes, ese 80% mío probablemente es un 20% para vos, por ejemplo. O el 80% de mi esfuerzo dentro de podcast natural, para vos significa 20%, porque mi 20% se transforma en tu 80%. ¿Me seguís? Perdón por tanto embrollo de palabras. De todos modos, ese es el 20% mío el que influencia tu mayor porcentaje, el 80%. Algunos ejemplos más para aclarar un poco el concepto que encontré en internet son: dentro de un chat, el 80% son memes, gifs, stickers, palabras y jajajas insignificantes, mientras que el 20% es realmente importante en la conversación. Utilizamos el 20% de nuestra ropa el 80% de las veces. ¿Qué quiero decir con este embrollo de palabras? ¿Por qué te estoy hablando de esto en este episodio? Bueno, si estás posponiendo un proyecto, alguna idea, algún sueño personal, no lo hagas más. Si tenés algún bichito que te picó en el corazón, en la mente y decís, uy, qué ganas de hacer esto, sea el proyecto que sea. En mi caso fue crear este podcast. Claro, fue todo un desafío ponerme frente a una cámara, encender un micrófono, empezar a buscar información, ver qué temas hablar. Pero estoy convencida de que valió la pena. Me saqué la duda de qué iba a pasar si, y además me deshice de ese 80% de inseguridades y todo que al resto tal vez ni le interesaban o no hacían gran parte en el proyecto al final. Si estás posponiendo tu proyecto porque ejemplos de 80% propios o tuyos, ¿qué va a pensar la gente de mí? Otro 80%, se me van a notar los errores de principiante. Bueno, probablemente ese 80% tuyo se transforme en no importante, o sea, en un 20% cuando la gente vea tu arte, tu expresión, tu proyecto yéndose a la realidad. Digamos que querés lanzar tu propio canal de YouTube, por decir algo, o querés escribir tu libro. Bueno, vayamos a lo del video. Y antes de subir el contenido o cuando lo vas a crear, comenzás a pensar en ¿qué va a pensar la gente? ¿Cómo me veo? No tengo la mejor calidad, esto no suena tan bien, no se ve tan perfecto, este pase, o se va a notar que no soy experto, experta, este tema, tal. Lo que para vos es un 80%, muy probablemente para quien mire el video, lea el libro, escuche la canción o lo que sea, aprecie tu proyecto, significará un 20% o menos. Así es la cosa, nos centramos a veces en detalles que para nosotros se ven gigantes. Tal vez para la otra persona ni siquiera existen o son muy pequeños en comparación a lo que hemos hecho. Y a veces este 80% de tal vez autocrítica, como podemos tener como personas, de decir estoy mal en peso, no está bien mi cuerpo y eso te preocupa,
en gran medida destinás mucho tiempo y energía a pensar en eso, o en tus capacidades, en tus falencias, en tus debilidades, y decís, la gente se da cuenta de esto, es re notorio en esto, en aquello, en este proyecto, en esta idea. Por lo general nos bardeamos por las cosas que nos faltan más que por las que nos sobran o nos salen bien. Y esas debilidades se transforman en nuestro 80% a la hora de pararnos frente a la gente. Más o menos en números, por poner una proporción, porque no es algo fijo y estandarizado para todos los casos y para todas las personas. El 20% del esfuerzo determina el 80% del resultado. Mi conclusión es, ¿te está frenando ese 80% que para quienes te rodean solo significa un 20%? ¿Acaso esos pequeños detalles que si los miramos en perspectiva nos damos cuenta que son pequeños, pero cuando nos acercamos decimos no puedo presentar algo así? ¿Acaso el perfeccionismo te está jugando una mala pasada? Como me pasó a mí. Para mí fue sorpresivo escuchar este principio aplicado a la creatividad, al desarrollo de proyectos. Por eso fue un antes y un después. Decir lo que para mí implica tanto, para otros es insignificante. Y así fue como comencé. Con el tiempo fui mejorando, pero gracias a que comencé, pude empezar a mejorar y crecer. Que este episodio te impulse a poner en perspectiva lo que tenés, quién sos, todos esos talentos, esas ganas que tenés de proyectar, de realizar cosas por tu cuenta, y ese 80% que te está tirando para atrás diciéndote, pero mira esto, mira aquello, todos se van a dar cuenta de esto, pensá en esto, te van a ver esto. No es real. Ponelo en perspectiva, hacé balance y decí, ¿será? Y pregúntate, ¿será que ese 80% es un 20% para los otros? Hacé pruebas, como fue mi caso, editando videos y dedicándoles mucho tiempo a cositas que luego me di cuenta eran insignificantes. ¿Será hora de hacer algún ajuste en nuestra manera de pensar, de ser perfeccionistas y actuar para balancear porcentajes? Encuentro casi diariamente muy necesario y muy saludable recordar este principio. Me pone en perspectiva con la realidad, me hace hablar con otros y decirles, che, para vos esto, ¿cuán importante es? Y veo lo mismo desde otra perspectiva. Encuentro un balance. Cuida tu ansiedad con este tema. Si tenés ganas de hacer algo, por favor, hacelo. El mundo necesita creativos, personas que estén dispuestas a arriesgar aunque se equivoquen. Necesitamos más errores que nos permitan crecer y aprender. Soy Mica Lavandera y esto es Podcast Natural. Podcast Natural.